Bueno amigos, hoy día, 28 de octubre, se cumplen 2 meses de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Vamos a conversar con uno de los excomisionados, Carlos Tapia, justamente sobre las reacciones o la falta de reacción al informe. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Buenas noches, Rosa María. Las gracias a ti. Bueno, después de una semana de gritería, ¿no? Porque fue mucha bulla la que hubo en esa semana, el asunto se fue apagando y lo único que es noticia de vez en cuando es que lo citan a usted por delito de apología del terrorismo, a la Fiscalía, y el señor Salomón Lerner ayer también lo habían citado para hoy, para ir a rendir su manifestación sobre otras imputaciones que no tienen ni pies ni cabeza, y en realidad con una opinión pública que se ha manifestado favorablemente a favor del trabajo de la Comisión de la Verdad, no hay respuesta institucional de las instituciones mencionadas en este documento. ¿Cómo se explican ustedes esa reacción o esa falta de reacción? Bueno, es verdad, ¿no? Hubiéramos preferido que el propio presidente de la República, cuando recibió nuestro informe final, hubiera mostrado un compromiso mayor con el informe, ¿no? Habida cuenta además que habíamos tenido reuniones con él, ¿no? Donde habíamos adelantado los aspectos principales del informe. De igual manera con el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con los partidos políticos. Y la respuesta no ha sido del todo, como tú muy bien lo dices, acogedora en relación a darle un sentido trascendente al informe, ¿no? Sino se ha quedado en cosas muy pequeñas, como tú dices también, críticas. Hay una reacción, como dicen, reactiva. Nosotros no somos eso que dice acá. Claro. Y ahí terminó. Probablemente de gentes que no han estado bien informadas y que no lo han leído a cabalidad. Pero hay algo que habría que rescatar. Las dos más grandes personalidades de carácter intelectual y que tienen sentido internacional, Mario Vargas Llosa por un lado y el padre Gustavo Gutiérrez por otro lado, no han escatimado puntos de vista favorables al informe, ¿no? Y eso nos fortalece, ¿no? Yo quisiera evaluar con usted algunas de las reacciones, digamos, ya por estamento, ¿no? Partidos políticos, por ejemplo. Acción Popular, el APRA, el PPC, la izquierda en general. Yo he preguntado varias oportunidades, ¿cuándo van a tener una respuesta institucional al documento? Y no hay respuesta institucional. O sea, ¿ustedes esperaban que los partidos emitieran una respuesta al informe de la Comisión de la Verdad? Una respuesta por escrito o un compromiso hacia el futuro, ¿no? De las recomendaciones que están acá. No el gobierno, sino los partidos políticos. En verdad sí, esperábamos una contestación más positiva y de carácter autocrítico de los partidos políticos, de todas las tendencias, ¿no? Pero en las conversaciones que hemos tenido con ellos, unos más, otros menos, han cuestionado desde la metodología utilizada para la estimación de víctimas mortales, por un lado, el señalamiento de que ellos no tenían conocimiento, por otro lado, y no han asumido desde nuestro particular punto de vista una responsabilidad que conlleve pues a construir un nuevo sentido de la democracia en el país, ¿no? Porque el aspecto central del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación tiene que ver con la demostración de que hemos sido dos países, ¿no? Un gran sector de la población peruana excluida y que son los principales objetos de la agresión terrorista. Ahora, usted es un analista político y un sociólogo. Hay quien podría decirle que esta era la única reacción que podía esperarse en un país donde hacerse responsable no es una práctica extendida. Es muy difícil encontrar a una autoridad política que diga: yo soy responsable de lo que ha sucedido este día, o en esta marcha, o en esta política, y asumo todas las consecuencias de lo que ha sucedido. Y presento mi renuncia, o transformo la política. Eso no es normal en nuestra política, y no es normal en nuestra vida cotidiana. En realidad, normalmente, en una oficina, en un trabajo, en un empleo, la primera reacción es: yo no fui. Y esa ha sido la reacción tal vez primaria, infantil, pero ha sido la reacción de todos los actores. Yo no fui, fueron los terroristas. O sea que en realidad no es algo muy distinto de lo que
pero que debía esperarse. Lo que es lamentable, No, ¿no? por cierto, es una constatación de nuestra idiosincrasia. Porque ahora, hablando de la coyuntura, cuando justamente se empiezan a plantear las propuestas de frentes amplios, ¿no?, de organizaciones políticas, ¿no?, para que no sean los partidos individuales los que conduzcan la lucha electoral con la mira de ganar las elecciones del año 2006. Si se juntan organizaciones que tienen estos mismos puntos de vista, no van a resolver el problema del Perú, ¿no? Creo que lo que se requiere es una nueva comprensión de la política. La nueva comprensión de la política, entendiéndola como no solamente una lucha por el poder y un canibalismo para ver quién llega al poder matando al otro, sino el de construir voluntades colectivas para resolver problemas comunes. Si eso lo hacemos, es posible resolver el problema de la exclusión social y el de evitar que se generen otros escenarios proclives a la violencia, ya no como lo de Sendero Luminoso de los años 80, sí. Pero fíjate lo que está sucedido en Bolivia, ¿no? Claro. Lo que puede suceder en el Valle del Río Ene y Apurímac, con comité de autodefensa desanimados, resto de senderistas ligados al narcotráfico, alcaldes frustrados y coca. Ahí puede venir un Chiapas a la peruana de otro calibre, ¿no? ¿Tan grave lo es? Particularmente en el Valle del Río Apurímac y Ene, la situación es delicada. Este 5 de noviembre hay una reunión de los comités de autodefensa donde van a tomar una decisión, si entregan las escopetas o si abandonan definitivamente el tipo de enfrentamiento que tenían con Sendero Luminoso. Y eso justamente es una de las recomendaciones inmediatas de la Comisión de la Verdad, que busca construir una dinámica de policía rural a partir de la experiencia de los comités de autodefensa, claro. ¿No es cierto? Por ejemplo, eso no se toca. Se habla de las violaciones de los derechos humanos y calificamos a Sendero Luminoso como partido político, no. Y no se ven las recomendaciones, bueno, que es decir, mirar hacia el futuro, ¿no? Eso tenía ahí una lista de cosas. Aquí hay obligaciones o recomendaciones, en realidad, muy puntuales para el Poder Ejecutivo en lo que se refiere a la reforma de las Fuerzas Armadas y Policiales, sí. También a la ejecución de programas sociales. Por ejemplo, vamos a discutir en un instante las transferencias programáticas de todos los programas sociales de alimentación, y no hay una palabra sobre este tema de exclusión, inclusión social, priorización, a la luz de este informe, ¿no es cierto? Es como si el informe no hubiera pasado. Y también hay otras obligaciones para otros poderes del Estado, particularmente Ministerio Público y Poder Judicial. ¿Cómo evalúa usted lo que tienen que hacer los poderes del Estado formales a 2 meses de la presentación del informe? En primer lugar, he escuchado anteriormente que se tocaba el nombre de Luis Tais, a nombre del Consejo Nacional de Descentralización, que es el encargado para formular un proyecto de desarrollo y pacificación para los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, ¿no? Pareciera que el monto a invertir en estos departamentos, que eran el Comité Regional Principal de Sendero Luminoso, ha significado la suma de las partidas de inversión de los sectores equivalentes a los 5 millones de dólares que están ofreciendo de recompensa a aquellos que descubran quiénes son los que chuponean. Por lo tanto, a veces uno se decepciona porque dice, caramba, no se está calibrando lo que hemos investigado y las perspectivas y amenazas que pudieran originarse si no se resuelven con mucha decisión política estas profundas brechas que existen, ¿no? El PAR, que es el MINDES, ha presentado un estudio muy interesante. Un censo de la violencia, ¿no? De 2.790 comunidades campesinas que han sido afectadas gravemente por la subversión y el terrorismo y el conflicto armado interno, y tiene un presupuesto de inversión para resolver las secuelas de carácter colectivo equivalentes a 700 millones de dólares. Claro, que son... En 6 años, lógicamente, claro. ¿No? Pero esas son las magnitudes de las que tendríamos que estar preocupándonos si queremos verdaderamente contener la proclividad
a la configuración de otros escenarios proclives a la violencia que no van a tener que parecerse a lo que fue en los 80, sino la combinación de los Humala con resto de senderistas ligados con el narcotráfico, reivindicaciones regionales irresueltas, fenómenos indigenistas que empiezan a reivindicarse ahora a partir de lo sucedido en Bolivia, que podría ser estimado como lo que sucedió en 1959 con la Revolución Cubana, que inmediatamente todos los países de América Latina quisieron hacer su sierra maestra. Ahora de repente todos los movimientos indigenistas, reivindicacionistas, dicen hagamos igual que en Bolivia, que es un proceso subversivo, pero no producto de la lucha armada, y no bajo una ideología marxista, leninista ni maoísta, sino bajo el pragmatismo defendiendo la economía social de mercado, exigiendo que se cumpla los aspectos de la Constitución, ¿no es cierto? Señor Carlos Tapia, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Seguiríamos conversando, por cierto, pero ya nos está esperando el alcalde de Huancayo justamente para hablar de vaso de leche. Pero el mensaje es claro, acá están las recomendaciones, que el gobierno diga algo sobre el tema. No puede ser que se cargue sobre los hombros del PAR, que está haciendo un buen trabajo la doctora Coral, toda la responsabilidad de sacar adelante las recomendaciones. Una sola cosa, Rosa María, creo que dentro de muy pocos días va a haber un pronunciamiento del Ejecutivo, porque entiendo que se ha formado una comisión por Juan de la Puente, el general Luis Arias Graciani, César Rodríguez Rabanal, Helan Jabrowski, y seguramente vamos a escuchar por fin la voz del Ejecutivo. Y hay también que tener en cuenta que estos 2 meses han sido de caliente política para el presidente de la República y el propio Ejecutivo, ¿no? No es ninguna disculpa, pero habría que también reposadamente ver los asuntos para que lo que se diga sirva para transformar el país y unificar a todos los peruanos. Lo que diga se haga, ¿no? Claro. Eso es lo importante. Muy bien, vamos a una pausa, amigos, y regresamos con el alcalde provincial de Huancayo. Volvemos.